Buenos días. Hoy es 18 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: el talento te abre muchas puertas, pero ser agradecido te las mantiene abiertas. Así que comenzamos. En ocasiones anteriores ya hemos revisado los elementos objetivos y los elementos normativos del tipo penal. Así que en esta ocasión iniciaremos con el análisis de los elementos subjetivos del tipo. Para todos es incuestionable que los seres humanos siempre actuamos dirigidos por una finalidad. Siempre actuamos con una intención. Y esa es precisamente la materia de estudio en el elemento subjetivo de la conducta típica. En ese sentido, la pregunta por resolver en cuanto al contenido subjetivo del tipo penal es: ¿qué quería hacer la persona con su comportamiento? La respuesta que se dé a esa pregunta, unida a los datos obtenidos en el análisis de los elementos objetivos y los elementos normativos, determinarán si la conducta es típica. Para conocer cuáles son los elementos subjetivos de la conducta típica, resulta necesario acudir a la parte general del derecho penal, que, como ya sabemos, en el caso de nuestra legislación penal estatal, se contiene en la parte general del Código Penal del Estado de Sinaloa. Así, tenemos el artículo 14, que señala textualmente: el delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. Tal como se puede observar, dolo, culpa y preterintención son los títulos de imputación subjetiva que acepta la conducta típica en el caso de nuestra legislación penal estatal. Pero esta afirmación proviene de una regla que se encuentra en la parte general del Código Penal y no de una expresión manifiesta en cada tipo penal. De ahí que estas formas de comisión se deben considerar como elementos subjetivos genéricos, ya que, como lo veremos más adelante, también existen otros elementos subjetivos que son específicos, es decir, que en ocasiones aparecen en un determinado tipo penal. Iniciaremos con el análisis del dolo como elemento subjetivo genérico de la conducta típica, el cual, de conformidad con el mencionado artículo, se conceptualiza de la siguiente manera: obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepta la aparición del resultado previsto por la descripción legal. De esta definición se desprende que el dolo se compone de los elementos consistentes en el conocimiento y la intención del sujeto activo. A continuación esbozaremos el contenido de estos elementos. En cuanto al conocimiento, puede decirse que en un caso concreto, para llegar a afirmar que el sujeto obró dolosamente, solo se requiere acreditar que conocía las circunstancias esenciales del hecho al momento de realizar la conducta. En palabras coloquiales, esto significa que se debe acreditar que el sujeto sabía lo que estaba pasando o lo que estaba sucediendo cuando actuó. Por ejemplo, que al momento de disparar la pistola sabía que estaba cargada y que estaba apuntando hacia una persona, en el caso del delito de homicidio. O que al momento de llevarse el coche sabía que no le pertenecía y que sabía que el dueño no estaba de acuerdo con ello, en el caso del delito de robo de vehículo. La representación que tiene en la mente
el sujeto que obra dolosamente abarca tanto las circunstancias en las que desarrolla su conducta como las consecuencias de su actuar. La redacción de este artículo en cuanto a la definición del dolo, precisamente donde dice que obra dolosamente el que, conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiso realizarlo, ha llevado a creer erróneamente que el dolo requiere del conocimiento del texto de la ley. Sin embargo, ello sería prácticamente imposible, ya que los tipos penales son figuras jurídicas que requieren de un conocimiento especializado no solo del texto de la ley, sino también de su interpretación, lo cual es muy difícil no solo para el ciudadano común y corriente, sino incluso para personas conocedoras del derecho, lo que nos obliga a realizar este tipo de ejercicios de aprendizaje. En ese sentido, si en debida observancia del principio de igualdad, la ley debe considerarse igual para todos, entonces el único conocimiento que puede exigir el legislador para considerar que se obra con dolo es aquel que todos los ciudadanos adquirimos con la experiencia en general y que nos permite conocer e identificar las circunstancias y las consecuencias esenciales de nuestro actuar específico. Siendo, por otro lado, el jurista, con sus conocimientos especializados en la materia, quien se encargará de interpretar y determinar si ese conocimiento que tuvimos de la realidad al momento de actuar se corresponde con la descripción contenida en el tipo penal, ello mediante el juicio de tipicidad que ya hemos comentado. Es decir, mientras que el sujeto activo se representa una realidad, el jurista trata de representarse o de descifrar si ese conocimiento de la realidad es el que describió el legislador en la ley. En resumen, el único conocimiento que se requiere para obrar dolosamente es el conocimiento de la situación en la cual se está actuando y no en conocer efectivamente la ley. El siguiente elemento configurativo del dolo es la intención. Al respecto, es conveniente señalar que no debemos confundir voluntad con intención, pues la primera es la capacidad de autodeterminación que tiene el sujeto sobre sus movimientos corporales, mientras que la intención es la dirección que el autor imprime a su conducta. Por ello es que la voluntad se analizó en los elementos objetivos de la conducta, mientras que la intención es materia de los elementos subjetivos. Para determinar la intención del sujeto debemos realizar estas dos preguntas. ¿Qué quiso hacer? Y la segunda, ¿para qué lo hizo? La respuesta a dichas incógnitas nos señalará si quiso realizar su conducta y cuál era el resultado o fin que pretendía alcanzar con esa conducta. Normalmente es lógico el binomio entre conducta y resultado, por lo cual se ha sostenido que las conductas del ser humano siempre están dirigidas hacia un fin, lo que dio lugar al nacimiento de la teoría finalista de la acción, que toma como base la intención final del sujeto activo como elemento subjetivo del tipo penal, ya que las personas actuamos siempre con una específica finalidad en los hechos, y es precisamente esa finalidad la que debe ser examinada a la hora de encuadrar la conducta en el tipo como elemento subjetivo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de interés. En la próxima sesión seguiremos analizando las diferentes clases de dolo que existen, esto como elemento subjetivo del tipo. Hasta la próxima.